En Memorias que perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada de alguna manera en el tema de la fotografía. Nuestro entrevistado, Hernán Andia Quintanilla, diríamos que es un apasionado por la fotografía. Su padre fue fotógrafo, pero también el abuelo, de modo que hay una tradición familiar por la fotografía que además ha constituido parte de su vida. Empezó prácticamente a interesarse en la fotografía viendo el trabajo que desarrollaba su padre con estas cámaras que ustedes ven en la Plaza 14 de Septiembre, acá en Cochabamba. Y qué curioso que con el desarrollo de la tecnología, esta cámara ahora es solo parte de la historia. Ya Hernán nos irá contando estos avances que han habido en el desarrollo de estas tecnologías. Hernán, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial para la gente que verá el programa a través de YouTube y a través de Facebook. Muchas gracias, Constantino. Es un halago ser parte de tu programa. Y bueno, estoy acá porque realmente, como dijiste, me apasiona la fotografía. Le he agarrado un gusto, a pesar de que tengo anécdotas que, bueno, hay una que dice que no, pero al final, según el transcurso que ha ido pasando en mi vida, le he ido tomando afecto y al final que es parte de mi vida, parte de mi diversión, parte de mi trabajo. En lecturas que yo he desarrollado, tu papá dice que ha trabajado un promedio de 63 años en la Plaza 14 de Septiembre. Posiblemente, sí. De modo que seguramente también ese ha sido tu espacio de vida. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad mi papá... bueno, la historia comienza justamente con esta cámara, ¿no? Que proviene desde mi abuelo, que, bueno, él había nacido en Antofagasta. En Antofagasta, en Sí. Chile. Bueno, hijos de padres bolivianos, Bueno, claro, ¿no? Que emigraron Antofagasta por fue trabajo. territorio boliviano. Y más o menos en 1882, 80 y tantos, por ahí, 86, parece que había nacido y vivía allá, creció, y la situación fue que protestaba queriendo que los chilenos nos devuelvan el mar. Y la situación fue que en una de esas protestas los perseguían y él se fue y se escondió en un barco. El barco partió, zarpó, parece que a Panamá, de Panamá a Miami, de Miami, parece que terminó en Londres o en Inglaterra. En Inglaterra lo que ocurrió fue que mi abuelo se quedó ahí y en el tiempo que ha estado había aprendido fotografía allá y de ahí se trajo una cámara similar a esta. Llegó de nuevo a Antofagasta y comenzó a trabajarlo, pero seguía con sus ímpetus todavía de recuperar el mar. Pero no conocía Bolivia. Así que dijo, a ver, voy a ir a ver cómo es Bolivia por la que estoy reclamando. Y se vino así, y ya estaba casado en Antofagasta. Se vino, quedó viudo ahí, se vino con 2 hijos. En La Paz la conoció a mi abuela, y con mi abuela, como antes decían, viajas como turco. De pueblo en pueblo viajaban. Mi abuela, dicen que vendía telas y ropitas, algo por ahí. Y mi abuelo se instalaba en la plaza para trabajar con fotografía. Tenía su almanaque Bristol. Y con el almanaque Bristol iban pueblo por pueblo, pueblo por pueblo, hasta que se asentó en Cochabamba. De ahí, bueno, nació mi papá, crecieron ahí. Lamentablemente, los 2 hijos de mi abuelo en accidentes habían fallecido, que me contaron, uno falleció con el tranvía
Y de ahí mi papá creció. Y parece que mi abuelo celoso no quería que aprenda. Y mi papá lo aprendió. Según él, lo que me cuenta, a sus 15, 16 años ya se hizo de una cámara y fue a hacerle la competencia a la plaza. ¿No? Y en la plaza, bueno, había bastantes fotógrafos, unos 16 fotógrafos más o menos, que estaban divididos en las 4 esquinas. partes. No, al centro de la plaza. Ah, ya. Pero en las 4 salidas. ¿No? Ahí se instalaron y mi papá estaba debajo del pino. Mi abuelo estaba junto a la fuente, había otro grupo en el Gomero y otro que estaba por el kiosco que había antes, el que está ahora en Jaihuayco. En Jaihuayco. Con eso comenzaron a trabajar y mi papá, igual que mi abuelo, se compró el almanaque Bristol. Igual. Y comenzó ahí pueblo por pueblo, ahí, pues ya entre amigos, ¿no? Y viajaba, pues, de esa manera parece que ha conocido todo Cochabamba, parte de Santa Cruz, cuando todavía se estaba colonizando, perdón la palabra, pero recién estaban abriendo el camino antiguo a Santa Cruz. Y de ahí tiene varios recuerdos que, justo con la música vallegrandina, mi papá lloraba cuando escuchaba. ¿Qué recuerdos le traerían? No sé. Y lloraba. ¿No? Especialmente de Hugo Barrancos. No había que ponerle esa música porque dentro de un rato comenzaba a llorar. Nos contaba lo que a él le convenía. Ya. Pero el por qué lloraba no nos ha nunca contado. Entre esos viajes ha tenido accidentes, en un camioncito viajaban, dice, y no había micros ni buses, no, nada. Claro. En camioncitos viajaban y uno de los camiones se volcó ahí por la Siberia, si no me equivoco, y tuvo una fractura en la cadera. Con eso, bueno, ya dejó de viajar y se instaló nomás en la plaza. En la plaza. ¿Y tú naciste en Cochabamba? Bien calacaleño. ¿Qué recuerdos tienes de Cala-Cala? El primer recuerdo que tengo de Cala-Cala, o sea, según lo que me han contado, yo había nacido ahí en la casa frente al estadio, en la casa de mi abuelo. No, porque parece que no me llevaron según lo que me han contado. No alcanzaba a llevarme al hospital, pero había nacido ahí en la casa. ¿No? Después mi primer recuerdo era que vivimos en la Colombia casi al final y de ahí, cuando ya tenía 4 o 5 años, mi papá me llevaba a visitarlo a mi abuelo a la plaza. Tenía su bicicleta, una Hércules de esas grandotas, y ahí me llevaba. Yo llegaba donde mi abuelo y lo veía bien imponente, ahí bien plantado, recto. No estaba, caminaba en curva. Y ahí tenía un guardapolvo plomo, pero así de una tela gruesa. Y con su sombrero tan apoyado en su cámara. Una imagen única que me acuerdo de mi abuelo. Y un día que fuimos a visitarlo, mi abuelo no estaba. Debe estar en la casa, entonces vamos a ir a la casa, me dice. Y vamos a viajar en colectivo, me dice. Ya le seguí, los colectivos pasaban por la plaza esas veces. Y fuimos a tomar el colectivo 3 en la acera este de la plaza para ir hacia Cala-Cala. Y fuimos por la España, llegamos al Prado, y era un domingo. Y seguimos yendo. Cuando comenzamos a pasar el puente de Cala-Cala, vi pues cualquier cantidad de gente que me parecía que era otro país. Papi, ¿a qué país hemos llegado? A Cala-Cala. En mi inocencia, chico, claro, idea, ¿no? Claro. De ese modo, así, asombrado de ver tanta gente, porque se acumulaba la gente por el estadio, ¿no? Claro. Pero no tenía ni idea de eso.
De ahí bajamos en la esquina del estadio, caminamos media cuadra y llegamos a la casa. Ahí la conocí a mi abuela, la conocí a mis tíos y de ese modo, recién mi mente se abrió. Y no pensé que iba a crecer ahí todo el tiempo de mi vida, ¿no? ¿Qué tal la escuela? La escuela era una fantasía. ¿Tuvo que ser en Cala Cala? No. No. O sea, como vivíamos ahí en la final Colombia, de sí. ahí nos trasladamos el 65, a finales del 65 debió ser, al barrio Aranjuez, que era del templo de la Recoleta. La Recoleta. 2 cuadras. Había la fábrica Comaco, no sé si se acuerdan. De la fábrica Comaco, arriba la casa colindante con la segunda parte de la fábrica. Ahí era un sector que no estaba todavía urbanizado. Urbanizado, claro. Bueno, estaba urbanizado, pero no estaba lleno de casas. Había bastantes lotes baldíos. Y ahí jugábamos. ¿Y cuáles eran los juegos? Jugábamos con las ruedas de las bicicletas, con los aros, con palitos o con manillas. El tilín. Sí. Los tilines. Con eso y hacíamos competencias, ¿no? Mi hermano mayor ganó justo una de las competencias, así con latas, porque había que ir a dar la vuelta a un manzano. Y la torrentera que baja por la Melchor Urquidi, que es ahora, era pues una zanjita pequeñita, claro, ¿no? Que terminaba en el río Iguá. Y por ahí cosía, y para pasar la zanja había que subir un montículo, la canaleta, otro montículo y abajo. Y eso lo hacían saltar la rueda y ellos también saltaban y tal. No tenía que caerse la rueda. Claro. Y corrían y tal, los recuperaban la rueda y terminaban el manzano. ¿Qué cosa era el premio? Una galletita Ferrari así de 50 centavos. Pero era buen premio. Claro. Buen premio. Otro recuerdo que tengo de ese sector era que ahí hacían sus ejercicios los soldados de la escuela de sargentos, ¿no? Porque venían ahí y todo el sector de la torrentera subían, avanzaban, haciendo sus maniobras, todo eso. Y ahí a veces descansaban. Aquí tengo este puntito. Sí. Que es, los pillé ahí haciéndose tatuajes, pues ahí. Oh, ya. Con ganchos. Y, yo también quiero. Tenía 6 años. Sí, pero te va a doler, no importa. No, ya no quiero. Sí, me quedé con ese recuerdo. Solo quedó en el intento. Sí. Y de ahí nos fuimos a vivir. Esas veces, lo que me acuerdo, otra cosa linda que me acuerdo era que salíamos de la casa a la 1 para llegar 1:30 al Instituto Americano del Vecinal. Ya. Y hacíamos nuestro recorrido, pues, así entre lotes y terrenos, así, hasta llegar al colegio y el canal de riego más, que pasaba por la puerta del colegio. Y en el camino, para salir de la casa, estaba de moda los programas de Pilincho, ¿qué se llamaba? En Radio Centro. En Radio Centro, sí. Lo diría Raúl Guzmán y Pilincho, Discomanía. Y nosotros atentos a la música y lanzaban música del dúo dinámico. Caminábamos todo el trayecto escuchando la misma música en todas las casas. En todas las casas. Sí. Todas las casas a todo volumen ponían la música. O sea, no nos perdíamos el tema. Nada, ¿no? Eso significa que en todas las casas escuchaban Radio Centro. Era el programa del momento, de la hora. Así llegábamos hasta el colegio y entrábamos al colegio. Al salir, lo mismo. Salíamos y ya comenzábamos a escuchar la radio ahí que estaba sonando. De ahí que me acuerdo un montón de temas, ¿no? De dúo dinámico, Adamo,
los Beatles, los Rolling Stones de esa época. Claro, claro. Y eso, por ejemplo, cuando escucho los temas, rapidito me acuerdo de la época. De la época, claro. ¿Y el colegio? El colegio, bueno, del Instituto Americano, cuando tenía 7 años, se divorciaron mis papás y me llevó a vivir con mi abuela frente al estado de mi papá. Ya. Y para terminar el año me puso al colegio Terrazas. Ahí en el Terrazas terminé el colegio y después al cuarto de primaria, sí, primaria a veces, entré al colegio Daniel Salamanca. Ajá. En el Daniel Salamanca era una escuela técnica. Ahí en las mañanas pasaba las clases normales y en las tardes sí, pasábamos talleres. Ahí, gracias a Dios, he aprendido algo de todo eso también, porque justo el profesor de mecánica era mi tío, su primo de mi papá había sido, ¿qué tal? Según calculando, o sea, él era el que muñequeó para que llegue a ese colegio. Y ahí terminé primaria y hice intermedio, hasta tercero intermedio. De ahí me inscribió al Colegio Bolívar. Fui a estudiar al Colegio Bolívar, ahí salí del Colegio Bolívar. Bueno, para eso ya vivíamos en la plaza principal, porque mi papá abrió el 69, abrió su fotoestudio en la Ayacucho y Heroínas. Ajá. De la farmacia justo al lado. Ahí comenzamos y me llevó mi papá a que le ayude ahí. Oh, yeah. Mientras él salía a trabajar, yo me quedaba a atender el fotoestudio. Ajá. Me enseñó a entregar las fotos, que tenía que revisar, ver el recibo si tenía saldo, no tenía saldo. Desde mis 9 años comencé ahí. Al año del 69 fuimos donde es ahora donde era el cine Cochabamba, en la Baptista. Baptista, sí. Ahí también, ahí en una tiendita instaló el fotoestudio y estuvimos trabajando unos 4 años, no estaba ahí. Ahí era también interesante porque esa época, ahí estaba el Colegio Elena Arce, el Liceo Bolivia, el Mejillones. Al frente estaba el Liceo Guindalinda Loaiza, el Liceo Brasil en la tarde. Y yo me paraba a la puerta y a mirar todo el desfile de estudiantes que había. No, pero era emocionante porque había que ver a los chicos galanes, ¿no? Que iban a esperar a las chicas o a conquistar chicas. Yo los veía y estaba de moda, si se acuerda, los pantalones ajustados con botapiancho. Con botapiancho, claro. ¿No? Y la camisa hasta la boca del estómago desabotonada. Y lo interesante era que todos manejaban su peinecito en el bolsillo. Salían a la puerta, ahí adentro era todo un conventillo, era porque vivía mucha gente. Salían a la puerta y se peinaban su tremenda melena, ¿no? Claro, al estilo Beatles, ¿no? Sí. Guardaban su peine y yo no sé para qué lo sacudía si lo habían terminado de peinar. ¿No? Y así era la época que había que verlos ahí con los pantalones ajustados, bien coquetos, las chicas con las minis que recién aparecieron y hacían saltar los ojos, ¿no? pero eran las minis elegantes. Claro, claro. Bien elegantes, eran vestidos plisaditos, así bien formaditos. Y no se veía chicas gordas ni chicos gordos. O sea, parece que no se ponían... A todos se los veía delgaditos, finitos, bien simpáticos. Y las chicas también, ¿no? Bien arregladitas, bonitas se veían. Yo miraba todo eso y fui creciendo con eso. Yeah. De ahí al 74 nos fuimos
a la plaza, donde ahora es la alcaldía, y ahí instaló un sector adelante. En el primer patio instaló arriba el fotoestudio, y había un pasillo hacia adentro al segundo patio, y ahí adentro teníamos un cuarto, donde vivía con mi papá. Y de ahí iba todos los días al colegio, al Bolívar. A propósito del Bolívar y la rivalidad con los del Sucre, ¿has podido vivir esa etapa? En sí, los 4 años, bueno, 6 años. 6 años. Porque, bueno, gases del oficio. Bueno, también otras anécdotas son esas. ¿No? Ha habido bastante. Hemos tenido problemas ahí con el Colegio Sucre, y la Cosmos ha pagado el plato una vez porque... La radio Cosmos, que estaba en la esquina de San Martín y Bolívar, ¿no? Sucre. Había problemas así, bueno, no había que mirarse entre bolivaristas y los del Sucre. Nada. Se miraban, era para lanzarse piedras, rayos, todo, porque sin motivo nos odiábamos, por tradición. Y un día estábamos pasando clases normalmente nosotros, y en la radio Cosmos salieron que los del Colegio Bolívar están bloqueando en estos momentos la vía, que están obstaculizando el tráfico. Y en la portería escuchamos: ¿quién está bloqueando el Colegio Bolívar? Nadie está bloqueando. No, qué mentirosos los de la radio. Y salimos. No sé cómo fue, pero salimos y yo los vi nomás ya, pues, a los de mi colegio, y lanzando piedras, palos, a la radio, ladrillos a la radio, le han destrozado toda la ventana. Wow. Mentirosos. Y los del Sucre eran los que estaban bloqueando la esquina de la Lanza. Eran los del Sucre los que bloqueaban. Sucre que estaban bloqueando, pero no estaban informados los de la radio, y dijeron Colegio Bolívar, Colegio Bolívar, y les aclaró las cosas. Posteriormente hubo otros problemas también así. El 79 tuvimos un enfrentamiento fuerte con los del Sucre, ¿no? Y había otros problemas más de todos los colegios, porque salíamos a bloquear el puente de Quillacollo con las chicas del Zamudio y los del Mejillones. Cerrábamos eso. Después también íbamos hacia el puente de Calacala, que, bueno, las razones esas veces ni me interesaban, pero salíamos en manifestaciones. Y en el puente de Quillacollo, ya como una estrategia, era el tercer día, cuarto día que estábamos bloqueando, a las chicas del Zamudio las pusimos a bloquear. Los del Mejillones dentro del río al norte, los del Bolívar al sur del puente, y llegaron, pues, los bomberos con el Neptuno. Ahí, que si no se retiran los vamos a mojar. Así, a ver si nos mojan. Se acercaron con el Neptuno, y del río salimos, así toda una horda ahí. Y en eso a uno de los policías le habían quitado gases lacrimógenos. La cuestión es que cuando llegó el 27 de mayo del 79, el año que ya estaba saliendo bachiller, un compañero, pues un peticito, no voy a decir su nombre, yo no sé de dónde, cómo hizo, pero lanzó la granada. En plena hora cívica, al Sucre le lanzó una granada al primer patio. Todo el colegio del Sucre se fueron al segundo patio. Nosotros nos fuimos al segundo patio. Que salgan, maricones, que... Mi papá era presidente del colegio de padres de familia. Pero, más educación, muchachos, por favor. Y vamos a contar hasta 10, si no, abran la puerta, salimos. 1, 2, 3, 8, 9, 10, y se hacía un montón. Avalancha. La puerta, ahí mi papá, pues, ahí,
giran. ¿Para qué te metes al medio? No, pues, claro, mi papá protestando para el colegio. Y ahí nos agarramos con los de Sucre. Los de Sucre que estaban en la puerta amontonados, la mitad corrió a la San Martín, la mitad a la Lanza. A los de la Lanza los hicimos correr hasta la universidad. A los de la San Martín los habían hecho correr hasta... se dividieron ahí al norte y al sur, se fueron hasta la Calama y otros por el norte. Pero el grueso estaba hacia la universidad. Y los del Sucre se fueron hasta las Heroínas. De la Heroínas se fueron a Santa María. Oh, ya. Estaban los del Sucre en la esquina de la Colombia y Santa María, y nosotros estábamos en la Heroínas. De nuevo, para volver a correr, estábamos contando de nuevo del 1 al 10, y los del Sucre arrojaron pies a Santa María. Nuevamente dijeron los del Bolívar. Oh. Y yo he visto, me dio rabia. El asunto que corrimos, parece que los agarraron unos cuantos ahí del Sucre, y los entregaron a la dirección del Santa María como responsables, pero vino la policía y nos hizo corretear. La mejor fue en la Coronilla. Fuimos al desfile de la Coronilla, subimos, y la cuestión es de que arriba estaba el Sucre, el Junín, después nosotros. No, ya más abajo estaban las del Elena Arce, que simpatizaban. Tenía que ser por el Día de la Madre. Sí, simpatizaban con nosotros las del Elena Arce, y las del Bolivia simpatizaban con las del Sucre. Y un amigo, pues, que siempre participaba con nosotros, no era del colegio, pero participaba con nosotros. Y él viene, pues, chicos, ya sé lo que vamos a hacer. Ajá. A un heladero lo trae. Vendame helados de 50, 10 helados. Ya uno de vuelta, lo carga los barquillos. Ya, a la cuenta de 3, al Sucre. Les mandamos los helados. Y los de Sucre salían, van a ver, de que termine el acto, van a ver, se van, como hombrecitos, no se van a escapar, maricones. Venga, aquí los vamos a esperar. Había que ver, se sacaban los cinturones, se envolvían y la hebilla. A la mano. Está amenazando a los del Sucre, ¿no? No faltó otro que sacaban la punta de los cactus y aquí ahí se lo ponían. Venga, los vamos a esperar. Terminó el acto, comenzamos a bajar. Nos paramos toda la cuadra de la plazuela San Sebastián. Salieron los del Junín, se fueron por otro lado, y los del Sucre en la cuadra de Cordeco. Ya que vengan, ya. Y justo bajó los militares de la escuela de clases. Entonces se puso en medio de nosotros y el oficial, cuento 3 veces desaparecer a todos estos. los soldados. Claro. A escapar. En menos de un minuto parece que estaba en la corazonista. Eso es buenísimas anécdotas del colegio. Ahora, ¿cómo es que surge esa pasión por la fotografía? ¿Habías estado con tu papá colaborando? Él tiene la culpa. ¿Sí? Claro. ¿No fue como tu abuelo que no le dejó acercarse a la cámara? No, más bien él quería enseñarme. Ah, ya. No, o sea, a mis 12 años, cuando estábamos en la pista, vino un sueco. ¿Saca foto, carnet? Sí. Y no estaba mi papá. Oh, ya. Pero ya vi cómo sacaba las fotos, justamente con otra cámara parecida a esta, pero con placas era. Ya, listo, ya, aquí arréglese, que es lo que normalmente hacíamos, ¿no? Yo estaba esperando que llegue mi papá. Mientras tanto,
y no llegó. Ya. La cuestión es que, bueno, agarro un reflector aquí, el otro reflector, lo armo con la idea. O sea, había que ver más o menos hasta dónde llegaba la sombra, todo eso, pero yo no, le puse un foco aquí, otro la cabeza y otro atrás. Ya listo, ahí agarré, le saco la foto. Salió, pues que un poco movida, algo por ahí. No estaba bien. No, y cuando llegó mi papá, papi, he sacado esta foto. ¿Así? ¿Y a quién le ha sacado? Ah, ven un gringo y le sacaron la foto. Y ahí lo reveló todo eso. Y está mal, hay que repetir. Y para probar le hizo una fotito de muestra, ¿no? Y vio, o sea, no estaba tan borrosa. ¿No? Porque, bueno, al final yo tampoco no sabía ni cómo enfocaba, claro, ¿no? O sea, solamente sabía que movía todo. Y, bueno, vino a recoger el gringo y mi papá, ¿sabe, señor, está mal? Mi hijo no sabe sacar las fotos y le ha sacado mal, mire, está así borrosa que es. No, yo quiero esa foto, yo quiero esa foto. $20 le ha pagado. Wow. Le repitió la foto, le sacó una buena ya, pero ese sí parece que mi primer trabajo profesional. El inicio del trabajo profesional. Después que nos fuimos a la plaza, ya tenemos mejores ambientes ahí y comenzamos a trabajar y ahí yo ya me animé a sacar más fotos, todo eso. Y ya tenía 14, 15 años, 16 años. Y al final yo me hice cargo de fotoestudio. ¿No? Los reportajes mi papá iba a sacar afuera, ¿no? Pero la mayor parte de los trabajos de estudio los hacía yo allí. A no ser que pidan algún retrato, un matrimonio, eso mi papá lo hacía. Pero yo carnets, pasaportes, hacía esos trabajos y había un señor don Rigoberto Vidal, era el retocador. Era un señor mayorcito ya, que comprábamos lápices Faber-Castell, HB, lo tajábamos como 5 centímetros, 4 centímetros, y de ahí lo afilábamos como aguja. Y con eso, con una lupita ahí en el negativo, tiene las sombras que eran muy oscuras en el negativo, eso los iba suavizando. Para que salga más bonito, si tenía alguna mancha, una cicatriz, algo, lo hacía desaparecer. Él era el que arreglaba, él era el Photoshop de esa época. De esa época, el retocador. Y con él trabajábamos, yo le hacía esperar plata nomás en mi papá. Porque una vez también estaba como presidente del sindicato de fotógrafos, siempre metido en sindicato andaba. Y con eso lo manejábamos bien. Y ahí fue que comenzó el cabello. Porque hasta cuando entré al Colegio Bolívar, en el bautizo me cortaron el cabello. Ahí he pateado caras, un montón de cosas para que no me hagan eso, pero igual. Y eso me cortaron. Y antes de eso mi papá siempre me recortaba o me hacía recortar Firpo. Era con un mochito. Un mechoncito. Y después ya no me molestó más, me dejó. Iba creciendo mi cabello. Hasta que un amigo del Club Árabe, Cristian, él me regaló un tenedor, pero no era tenedor, era una peineta, ¿no? Una peineta. Con esto arreglado tu cabello, me dice. Así, lo levanté y se hizo una bolita redondita, bonita, con algunos pelos así volando, y esos pelos tan lo podaba. Y redondito. Justo esa época apareció la película Operación Dragón con Bruce Lee, Jim Kelly, que era el morenito que tenía su cabello así. Igualito que él.
comenzó a crecer así, y a lo más grande que crecía lo mantení desde esa época. Iba al colegio, el de gente. Melenudos no me entran. Pero don Luis, no, anda a hacerte recortar ahorita. Volví a la casa, una remojada, y mi cabello estaba parado, se encogía. Y volví así, don Willy, ahora está bien. Ahora parece hombre. Al día siguiente volví con mi cabello. Otra vez. Esa era una de las anécdotas, ¿no? Las otras era de que donde iba, las chicas me molestaban. Y me incomodaba, me escapaba yo de las chicas. Wow. ¿Qué te decían? No, me piropeaban, me molestaban. Hola, amigo, ay, qué lindo cabello. Hola, mi amor. ¿Qué es? Yo, mi cara así, que no sabía. Y prefería quedarme dentro del fotoestudio. Después había una temporada en que me inscribía al Club Petrolero para entrenar fútbol. Iba al Club Petrolero ahí al complejo. Al complejo, sí. Y otras veces al estadio. Y ahí, en el estadio, los sábados de pichangueada que había antes, ahora que lamentablemente no hay, iba. Y como tenía físico, estatura y todo eso, comenzaban a hacer equipos. ¿Se acuerdan de las chuceadas? Sí. Había que las chuteras. había que medirnos, Y el ganador el primero me escogían a mí. Yo no era muy bueno para el fútbol. Solo lo que aprendí ahí en el petrolero era distribuir pelotas. Me llegaba y casualidades que algunas veces metían gol con eso, ¿no? Cuando salía de ahí, no faltaba una que otra chica que, te invito un jugo, que te invito ese fresco, que ¿quieres tomar esto? ¿Quieres empanadita? No, gracias, no, está bien. Me insistían, me perseguían. Una de esas cosas era, y una vez me lo pagaron colectivo para ir hasta la plaza. Bueno, ya ni modo. Claro. La acepté, pero en la plaza llegamos ahí, me despedí, me entré al fotógrafo. La otra era que los lustradorcitos pensaban que era extranjero, brasilero, peruano, así. Se desvivían por tocarme. ¿Tú eres jugador? Sí. ¿Y de dónde eres? No faltaba. Pero yo le sentía así, que querían agarrarme. No sé, pero sentía una mano aquí, otra mano aquí, otra aquí. Bueno, me hice amigo de ellos y con ellos ahí charlando. Me iba caminando hasta la plaza. Pasaba por el Liceo Bolivia. De la ventana. Tiro, pues, yo pasaba por el Enlace, lo mismo. Pasaba por el Brasil, o el Guindalinda Loaiza también, igual. O sea, bueno, mi cabello Tiene otra historia el cabello. Desde ahí. ¿Y cómo nace tu trabajo ya en los tiempos? Sí. En el periódico me pedían que saque fotos de acción, de expresión, todo eso. Pero yo no estaba acostumbrado. En el periódico aprendí a hacer ese tipo de fotos. En el periódico por primera vez he tocado una computadora. Aprendí a hacer tomas, hasta ahora sigo aprendiendo. En trabajos de fútbol, por ejemplo, hasta ahora me cuesta. Porque tenía que sacar un penal, por decirlo, ¿no? Cuando sacaba la foto lo veía al jugador con el pie arriba y no había pelota. Y había pateado. Bueno, pues son pasos que se van aprendiendo de a poco, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es lo que en muchos casos voy compartiendo para que
O sea, ya no saquemos fotos así tiesas. Claro. No, porque parecen castigadas ahí todos los días. Me acuerdo, mi papá sacaba este tipo de fotos en la plaza con esta cámara. Venían unos campesinitos. ¿Cuánto foto? 10 pesos, le decía. Sácame con el cóndor. Se paraba al lado, delante del cóndor y el fotógrafo se iba hasta que entre el cóndor. Y al final la persona quedaba chiquitita. ¿Verdad? Claro, claro. No, o sea, había que equilibrar eso. Hernán, ¿y ha sido fácil adecuarse para hacer un trabajo de reportaje, de reportero gráfico? Tiene muchas cosas. Uno, hay que tener carácter para enfrentar esa situación. Hay que vencer miedos, ¿no? Hay que ser organizado. No, hay muchas cosas que implican para ser fotógrafo de prensa. Es fotógrafo de prensa, porque fotógrafo de guerra debe ser mucho peor. Por supuesto. ¿No? Hay que estar bien informado, hay que estar atento a las situaciones, ¿no? Por ejemplo, mi editor es bien perspicaz y bien intuitivo para agarrar alguna situación, ¿no? Cuando está caminando nomás, le pongo la foto. Para fotonota no sirve porque da para comentario. Y si es de alguna actividad, una manifestación, todo eso, ahí es mucho peor. Ahí tienes que cuidarte, tienes que trabajar y tienes que saber enfocar. Claro. Porque justo el momento, en la Guerra del Agua, que es cuando yo he comenzado, yo veía las fotos de los compañeros y a los policías disparando y al fogonazo salía. Yo he intentado hacer varias veces eso. Me ha costado. Parece que al final he hecho una o dos de esas, pero no las he sacado como ellos las sacaban. Ahora, aparte del linchamiento y la Guerra del Agua, ¿qué hechos trágicos te han tocado cubrir como fotógrafo? Una de las cosas que menos me ha gustado era cubrir accidentes, porque a veces llegábamos a situaciones en que la gente estaba destrozada ahí. Y una imagen que se me ha grabado era de que en una flota que se accidentó camino al Chapare, viniendo de Santa Cruz, ¿verdad? Había una mujer que había fallecido con su hijito de mesecitos, ¿era? Y la pusieron ahí en el piso, echada, y el bebé acá entre sus piernas. O sea, esa imagen no se me borra, pero o sea, me da otra sensación. ¿No? Como si la muerte estuviese pariendo un hijo. Claro. Algo así, ¿no? Y cosas así. Después, desastres, inundaciones. Había lugares en que aquí que es en Colcapirua, Esquilán, en todos lados veía a la gente hasta la cintura metida en el agua, sacando sus cosas. Son cosas que no las has pasado vos, pero te hace sufrir. Sufres con el mal de las personas también. O sea, el periodista no es tan frío como parece. Tiene que meterse para captar la noticia, ¿no? Pero claro. Tiene que tragar saliva para captar todo lo que está viendo. Tal vez ese rato, bueno, con el entusiasmo, la adrenalina, uno va, saca fotos y parece que es insensible. No, claro. Uno ahí adentro tiene, en la sala de quemados con el doctor Romero, varias veces hemos visto niños que están ahí con su piel toda quemada, destrozada ahí, sin poder aguantar el dolor. Da pena verlos a esos niños sufrir. Hay muchas cosas que, o sea, vemos, estamos ahí y duele.
O sea, ver a la gente pobre llorando ahí, o alguien que ha perdido a su familiar, que está llorando también, y de la manera en que los han terminado esa gente y todo eso, duele. A ver, a un cargadorcito, no tiene plata para que lo entierren y un carrito de mano se lo están llevando al cementerio. Y en vez de flores, vales de chichas alrededor. O sea, esas imágenes he visto, ¿no? Y a veces da un poco de vergüenza querer meterse para no pasar de muy insensible, ¿no? Claro. Que a veces pecamos de impertinentes, todo por hacer el trabajo. Complicado. Ya, Hernán, para acabar la entrevista, has tenido la gentileza de traernos esta máquina fotográfica antigua y la que actualmente estás usando ahora. Sí. ¿Qué diferencias has encontrado a lo largo de tantos años de trabajo? Este es 100% manual. Manual. O sea, lo tocas, lo palpas, lo trabajas, lo moldeas. O sea, te das un montón de modos, te equivocas con todo eso. Con la nueva cámara hay menos opciones de equivocarse y puedes corregir, porque ves el resultado inmediatamente, ¿no? Pero con esta tenés que ser muy profesional, saber en cuánto de velocidad, cuánto de diafragma, ¿no? ¿Qué ISO se utiliza? Porque antes solamente había uno, 100 ISO. Y con eso había que trabajarlo. O sea, si estabas contra luz, tenías que saber graduar. Con las cámaras analógicas nada más. Con eso tienes que saber de fotografía para poder manejar. Aparte de saber componer, aparte de saber procesarlos, ¿no? Y hacer trucos con las cámaras, porque antes hacían varios trucos, ¿no? O sea, en una sola foto doble imagen de la misma persona. ¿Y cómo la sacabas? O sea, está a este lado de la pantalla mirando a este lado y a este lado también está mirando al otro lado. O sea, se está mirando. ¿Cómo lo han hecho? En la misma. ¿No? Son trucos que se hacían en el laboratorio y también se hacía con la misma cámara. ¿No? Hay esa diferencia que es completamente abismal porque claro. Hoy en día ya, como se dice, cualquiera puede sacar foto. El detalle está en la composición y en conocer la iluminación ahora. Pero antes había que conocer fotografía. Bueno, Hernán, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y haber recordado algunas facetas de tu vida, de tu larga vida como fotógrafo. Tu despedida para el público que verá el programa. Primero agradecerte que me has dado esta oportunidad de compartir toda esta historia y hay mucho más. Seguro, seguro. Hay mucho más. ¿Cómo ha cambiado Cochabamba? ¿Cómo era nuestra Cochabamba antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo era nuestra gente? ¿Cómo es ahora? O sea, todas esas cosas uno las vive. El problema que yo tengo es que he sacado un montón de artistas nacionales, internacionales, ¿no? Pero nunca me he sacado fotos con ellos. Porque más me ocupaba de sacar las fotos, claro. Quería sacarme yo. Claro. ¿No? Y de esa manera es que tengo más para contar que para mostrar. ¿No? Lo único que puedo mostrar es todo lo que he hecho. ¿No? Pero estoy satisfecho, feliz de lo que me ha tocado. La anécdota que no te conté era de que mi papá un día me llamó y me dijo, ven, vas a aprender esto. No, yo no voy a ser fotógrafo, yo voy a ser arquitecto. No estás perdiendo el tiempo con eso. No hay que escupir arriba. Te cae la cara ahí de lleno. Claro. Lo bueno es que a mí me ha caído en la cara, pues me ha caído bonito. Porque me he adaptado bien a este trabajo, me he adaptado bien a la sociedad, he hecho
miles de amigos, entiendo a la gente grande, a la gente chica, a la gente pobre, a la gente rica. O sea, me ha puesto en medio de todo eso que me hace sentirme bien conmigo mismo y me da todas las satisfacciones que ni pensaba tenerlas. Buenísimo. Eso. Gracias, Hernán. No, gracias, de verdad. Amigos, ha sido un gusto compartir esta semblanza de vida con Hernán Andia, actualmente fotógrafo del periódico Los Tiempos. Lleva como 30 años desarrollando un trabajo de registrar las imágenes de acontecimientos que ocurren en el ámbito social, político, económico, accidentes, inundaciones, en fin, una serie de hechos que Hernán va registrando a través de la fotografía y compartiendo su trabajo a través del periódico Los Tiempos, periódico que por cierto lo ha cobijado y le ha dejado desarrollar habilidades y destrezas como fotógrafo profesional que retrata imágenes y comparte con el público. Hernán había dicho al inicio que tuvo un padre fotógrafo, un abuelo fotógrafo, y que él finalmente terminó, diríamos, abrazando la profesión, incorporando en sus actividades, pero además resaltando ese trabajo con mucha pasión. Ha sido grato conversar con Hernán. Ha sido un gusto. Gracias, Hernán, otra vez. Gracias. Amigos, hasta pronto.